9:56, es momento, tenemos que hacer un jingle, creo yo, para presentar esta sección, la pizarra de Penja. Así como Don Francisco tiene varios jingles, estamos viendo una imagen. Es verdad, tiene que tener su cortina musical, por esta sección. Oye, estamos viendo ahí a la famosísima actriz Lu Jiménez, que ha tenido una destacada y dilatada trayectoria en las tablas y la televisión, acá en TVN, por cierto. De hecho, está al aire con la teleserie Romané. Pasó por las de Kiko y Caco para tener que recuperar un terreno en Chiloé. Es una de 25 años. ¿Cuánto? 25 años. Cuando grabó una teleserie. Cuando grabó Aquelarre, por eso... No, La Fiera. La Fiera. Aquelarre no era en Chiloé. La Fiera en Chiloé. Cuéntanos la historia de Alberto Precht, porque 25 años uno puede decir, ya quizás había tirado la esponja. ¿Qué fue Primero, lo que bueno, estamos hablando de una persona muy querida como Lu Jiménez, además una gran persona. Y Lu Jiménez efectivamente compró un terreno en la isla de Chiloé cuando estaba grabando La Fiera, como cualquiera de nosotros podía hacerlo. Pero lamentablemente, cuando ya iba a hacer uso del terreno, se dio cuenta que el terreno estaba ocupado. Y por lo mismo se inició un proceso que terminó siendo un proceso de lato conocimiento, lo vamos a explicar en unos minutos más, y que lleva a que ya finalmente haya podido recuperar esa propiedad, pero efectivamente después de 25 años desde el momento en que lo compró. ¿Qué fue lo que pasó? Mira, lo que pasa es que tú tienes distintas figuras, y vamos a ir desde quizás la más simple hasta la más compleja. La primera figura es que alguien está ocupando tu terreno, alguien está ocupando tu casa por ignorancia o mera tolerancia. O sea, tú no sabías, compraste y había alguien adentro, o alguien finalmente se la toma. Una toma. En el caso de la luz, ¿qué habrá? ¿Ella se compró el terreno? Para allá vamos, para allá. Vamos para allá. Entonces, en este primer caso tenemos el caso del precario, del precarista, es decir, aquel que no tiene un título alguno para estar utilizando aquello. Entonces tú vas, oye, Monse, ¿por qué tú estás aquí? No, porque yo quiero estar. Soy un usurpador. Alguien te arrendó, tú le compraste a otro, tienes algún título inscrito, era una herencia. No, estoy porque quiero estar. Te la tomaste la casa. Te la ocupaste. Y ahí efectivamente entra la ley Devuélvame mi casa, que es un juicio monitorio bastante más rápido. O sea, en este escenario, que es quizás el mejor escenario cuando te toman algo, este juicio podría durar un año. Incluso yo, por ejemplo, en Panguipulli, una casa la recuperamos en 1 mes y medio. O sea, va a depender mucho del tribunal. Porque ahora cambió, es decir, la ley Devuélveme mi casa ha sido súper efectiva. Ha sido bastante efectiva. La gente igual cree que le van a devolver la casa en 10 días, pero no. Pero antes un proceso que duraba 2 años, 3 años, hoy día puede durar 6 meses. Es decir, cuando la Luz Jiménez tuvo este problema, no existía la ley. No existía la ley de devuelve mi casa, pero sí existía el procedimiento sumario, que es el procedimiento habitual para poder, digamos, hacer este tipo de procedimientos, y que dura, digamos, 2 años, algo así. El problema que yo entiendo en el caso de Lu Jiménez, es que no estamos en presencia de un precario, sino que cuando ella fue y trató de que los ocupantes se fueran, los ocupantes dijeron: no, nosotros tenemos título, nosotros también somos dueños, nosotros tenemos el derecho a estar aquí. Y ahí las cosas se complican para la persona que está en esa situación, porque ya todo este procedimiento más rápido del juicio monitorio, de la ley de Devuélvame mi casa o de un juicio sumario, se cambia a lo que se denomina un juicio ordinario. Y Simón me pone la cara de ordinario porque es terrible ordinario. Buen abogado. No porque es terrible ordinario, sino porque es el procedimiento general. Y ese procedimiento tiene todas las etapas de un juicio civil. ¡Ay, pero qué difícil! Porque había una persona... Mira, tenemos que hacer un aro. Aro. No, solo para que la gente nos mande preguntas respecto a todo ¿Cómo recuperar? Cómo garantizar o cómo certificar que el dominio sobre una propiedad es mío. Cómo enfrentarse a este tipo de situaciones que son tan frecuentes. Ahí está nuestro WhatsApp, que es... El más 569-9407-0107. Cuando antes un abogado había atendido gratis por televisión, aprovéchelo. Sáquenle el jugo porque Alberto Precht está a su disposición. Nada es gratis, querido Simón. Pero para recapitular, la actriz Lu Jiménez se compró su sitio, le entregaron un título de propiedad. Le entregaron un título de propiedad, lo inscribió. Y había una persona, otra que tenía también... Y muy posiblemente existía algo que se denomina inscripciones de papel. Existían inscripciones superpuestas. Un sitio inscrito 2 veces. Y ahí lo que tiene que de entrar a analizar el señor juzgado es... ¿cuál es el título que vale? ¿Cuál es el título más poderoso
uno frente a otro. Y existen distintas reglas. El título más nuevo, también cuáles fueron los usos posesorios, estaba ocupando el terreno que no lo estaba ocupando, etc. Y ese juicio es ordinario, es de lato conocimiento. O sea, mira las etapas que tiene. Tiene ingreso de la demanda, contestación de la demanda, réplica, dúplica, probatorio, medidas para mejor resolver. O sea, ese juicio, nosotros tenemos varios así en la oficina, mínimo puede durar 4 años. Pero en este caso en la primera 25. instancia. En la primera instancia. 25 años. No, 25 años desde que compró el terreno. El juicio entiendo que duró menos. Ya. Pero es un juicio muy complicado, es un juicio caro además. Entonces las personas muchas veces cuando están en esta situación no siguen con las reivindicaciones porque la verdad que es un dolor de cabeza muy largo. Me cuesta más el juicio que el sitio. Claro, puede llegar a ocurrir. El problema está que si existe otro título inscrito, en Chile lo que vale es la propiedad inscrita. Entonces, si el conservador aceptó inscribir A y inscribir B sobre el mismo deslinde o deslindes parecidos, eso lo tiene que definir un juez. Y por eso la única forma es con este nivel de prueba, porque si no, podríamos llegar al error de que yo digo el día de mañana, logro inscribir una propiedad y me hago dueño de una propiedad de la cual no soy dueño. Y reivindicaciones ancestrales, todo, como ocurre, por ejemplo, en la Araucanía, también entran en Por supuesto, hay distintas cosas y hay una muy buena recomendación para las personas que estén comprando terrenos en el sur. En Conadi.cl, que es el organismo encargado de la propiedad indígena, existe un registro de mercedes de tierra. Es decir, yo puedo ver si hay alguna reivindicación o hay un título ancestral desde la época de la colonia o desde los primeros años de la República, donde hay alguna comunidad que esté reivindicando aquello. Y entonces, así yo también, si no hay mercedes de tierra, sé que mi terreno está completamente saneado. En este caso también podría haber ocurrido eso y también evidentemente hace que la situación sea muchísimo más complicada. Pero y por eso que es tan largo este juicio. Si ocurre que está inscrito 2 veces en el conservador de bienes raíces, ¿ahí es responsabilidad del conservador? Bueno. El conservador es el que tiene que chequear, para eso le pagan millones, Sí. porque no hay profesión o ocupación mejor pagada en Chile, además de los secretarios de la Cámara, que sea mejor pagado que el conservador de bienes raíces. Entonces yo esperaría que si se condorió el conservador, pague. Sí, pero a ver, estamos hablando de que esto podría ser exigible en los últimos años. ¿Y por qué en los últimos años? Porque antes la tecnología, y de hecho muchos conservadores todavía tienen gran parte de su registro en papel. El conservador de Santiago tiene todo muy digitalizado, el conservador de Panguipulli funciona súper bien, pero hay conservadores de bienes raíces que todavía están bastante en el pasado y se están digitalizando. Entonces tú no tienes la propiedad inscrita. Y otras veces, ¿sabes lo que ocurre, Monse? Como un caso, y se aprovecho de saludar a los amigos de Quebrada, Alvarado, en Olmué, que un juez obliga a inscribir una propiedad que nunca debió ser inscrita. Por un plano inscrito en el SAC, por alguien que está tratando de hacer un chanchullo y se inscribe 2 veces la misma propiedad. Pero ¿para qué sirve el conservador de bienes raíces? Justamente es para garantizar que hay solo un dueño de un título de propiedad. Entonces, por eso yo pienso que en algunos casos el que tiene la responsabilidad debiera pagar por ello el conservador, por eso aunque tenga 2 papelitos y no esté digitalizado. Por eso estos casos normalmente se dan mucho más en las zonas rurales y se dan con terrenos muy antiguos, digamos. Don Alberto, tengo una pregunta que seguramente varios se hacen, porque hay mucha oferta de terrenito en el sur, cerca de un lago, que uno a veces los compra como inversión y dice, voy a esperar a ver qué pasa si es que gana valor. ¿Cuáles son mis responsabilidades como comprador de un terreno? ¿Tengo que delimitarlo de inmediato? ¿Qué tengo que hacer para que no me lo tomen? Primero, qué buena pregunta, porque está plagado de estafadores que hoy día están vendiendo parcelas que no existen. Caso Mundo Parcelas, caso Proyecto Parcelas. Conozco casos dramáticos de personas que pusieron la plata de su jubilación en una parcela. Evidentemente las personas no saben de derecho. Entonces estos estafadores muchas veces lo que hacen es que dicen que están vendiendo un terreno que ni siquiera es de ellos, es arrendado. Que no tiene ni siquiera a veces un camino para entrar. Dicen, va a tener factibilidad de agua potable, pero todo eso depende de permisos que nunca existieron. Le cobran la plata a la gente y después se va molla y obligan a la gente a tener que comprar las garantías, la gente no existe, cambian los nombres de las parcelas. Entonces yo le recomiendo a cualquier persona que vaya a comprar una propiedad que se haga asesorar. Vale la pena gastar un poquito más. Esto no le va a costar ni siquiera el 1% del avalúo de la propiedad, en que alguien le revise completamente el título, con lo que se denomina un estudio de títulos. El estudio de títulos tiene un determinado procedimiento y uno va hacia atrás revisando. Entonces, por lo menos hacia 3 dueños atrás uno va revisando que todo esté absolutamente correcto, ver si hay mercedes de tierra, ver si hay factibilidad de agua potable, ver si hay factibilidad de alumbrado, etcétera, porque si no, puedes terminar, en el mejor de los casos,
Si te estafaron, en el mejor de los casos, tienes un terreno que no te va a servir para nada, y en el peor de los casos, perdiendo todo tu dinero y después yendo a un juicio, ya sea por ley de usurpaciones, por estafa, o terminas en también un procedimiento de reivindicación, etcétera, que puede ser mucho más complejo. Reiteramos nuestro WhatsApp si alguien tiene dudas, porque este tema es, la verdad, que involucra mucho más gente de la que uno cree. Es impresionante. Afecta a un montón de gente que tiene la casa tomada, que no puede ocupar el sitio que le vendieron, estafa, etcétera. Así que nuestro WhatsApp es más 569-9407-0107. Nuestros operadores están esperando. Nuestros operadores están esperando. Pero ¿hay alguna vez donde la responsabilidad recaiga sobre el conservador de bienes raíces? Sí, claro. Bueno, y de hecho... Que no cumplió y que él tiene que pagar con su... existe en el apéndice del Código Civil está la regulación de los conservadores de bienes raíces, y efectivamente si el conservador cayó en algún tipo, no sé, de fraude, o de error, incluso de error culposo, digamos, o sea, una negligencia, el conservador incluso puede perder su puesto y va a tener también que ser solidariamente responsable de los daños que cause. Me llega una pregunta que me llega desde arriba, que no es de Dios, sino que es desde el Switch, donde me dicen, bueno, ¿y qué pasa cuando no es una persona la que se toma el terreno o que está ocupando el terreno, sino que, como lo hemos visto en los últimos meses, la última semana, lo estamos viendo en desalojos, son cientos de personas las que se toman un terreno, claro, que llegan, y que es muy distinto, porque ahí la vía civil, es decir, la vía del precario, la ley de vuelva a mi casa, la del juicio sumario, etcétera, no nos va a servir. Y ahí nuevamente una nueva normativa, que es la ley de usurpaciones, y que la ley de usurpaciones tiene algo bien interesante que permite la restitución anticipada, es decir, yo no tengo que esperar el juicio, a que termine el juicio, a que los declaren culpables para que ordenen devolverme el bien. La nueva ley de usurpaciones, que se ha ocupado poquito, puede ser una herramienta muy útil en caso de tomas. Entonces, si usted ve que a su campito que se compró entra gente, se empieza a instalar, de inmediato denuncia a Carabineros, al Ministerio Público, para que traten de actuar de inmediato, y si no actúan de inmediato, iniciar las acciones con el Ministerio Público para que haya una restitución anticipada del bien inmueble. ¿Cuánto periodo tiene Carabineros o el Ministerio Público para ordenar el desalojo de un sitio que habría sido usurpado? Porque no es... parece ser que hay un tiempo de flagrancia, para usarle un sinónimo parecido, para poder de inmediato sacar a la gente que ocupó el sitio. Voy a citar a una colega mexicana, Lucerito. Ya no. Lo siento. ¿Por qué? Pasó. Exactamente. ¿Por qué ya no? Porque ahora la flagrancia en el caso de las tomas es permanente. Ah, perfecto. Mientras esto ocurra. Qué bueno. Y es por eso que en el caso de el sitio de Quilpué que veíamos hace algunas semanas, y la Correa, ellos decían de inmediato, si se llegan a retomar, de inmediato los vamos a sacar. Ellos no pueden decir que estaban antes ahí. ¿Por qué? Porque la flagrancia es más permanente hoy día en casos. El problema es que, claro, tú tienes que tener a Carabineros que esté preparado, que pueda hacer el desalojo, etcétera. Esa es una vía. Y una tercera vía, que no la tengo acá porque la pizarra es muy cortita, es lo que están haciendo algunos alcaldes, que es poder desalojar vía Ley General de Urbanismo y Construcciones. Es decir, que las construcciones que están en esa parte no están autorizadas, y por lo mismo hay que demoler. Para demoler hay que sacar a la gente, y después la gente no puede volver. Cuando se aplica la ley de usurpación, se hace la denuncia a Carabineros al Ministerio Público. ¿No es necesario que un juez ordene el desalojo? ¿Es solamente atribución? ¿Puede ser solamente decisión de Carabineros o siempre tiene que haber un juez? En flagrancia, Carabineros puede actuar sin mediar un juez. Si el procedimiento ya se inicia, efectivamente ahí tenemos una orden de un juez, que es una restitución anticipada. Ya. Pero es un procedimiento mucho más rápido que antes. Antes la ley de usurpaciones casi no se ocupaba. ¿Yo qué recomiendo? Si usted, una persona, se tomó su casa o no le está pagando su arrendamiento, de inmediato, ley devuelve de mi casa. Hay muy buenos abogados que se dedican a eso. Ya. En el caso de problemas más grandes, que hayan títulos superpuestos, lamentablemente la vía va a ser un procedimiento ordinario, restitución. Ahí que no hayan colegas que lo engañen, porque hay colegas que le dicen, no, pero lo vamos a hacer con acciones posesorias. No le va a resultar para una doble inscripción. Ahí va a ser solamente la reivindicación. Paciencia, mucha paciencia. Y si se tomaron su terreno un gran número de personas, un comité de pobladores o alguna de las personas que estamos viendo que se dedican a estas cosas, de inmediato llamar a Carabineros, tratar el desalojo rápido, y si no, buscar una restitución anticipada vía tribunal con el Ministerio Público. Habemos preguntas. Llegó ya al WhatsApp, que tú te la aprendiste, ¿no? ¡Oh! Papá. Hola, Monse. Me llamo Antonio. Les cuento el caso. Mi tío era dueño de una casa, pero la cedió a una familia por una caja de herramientas. Era un hombre casi analfabeto. Ocurrió como en el año 1986.
Esa familia lleva ocupando el terreno hasta la casa hasta ahora. Mi tío falleció y nadie ha hecho nada respecto a esa propiedad. Mi prima hermana es su única hija. ¿Qué puede hacer ella para reclamar esa propiedad? No hay papeles de por medio. Fue una sesión de palabra. 10:10, vamos a responder esta pregunta, pero antes vamos a hacer una pausita. Y antes de la pausa, No poder, la verdad que nunca, hacer posesión de ese terreno que se compró, que es el caso de la actriz Luz Jiménez, que después de 25 años de comprar un terreno en Chiloé, logra restituirse su propiedad. Hola Monse, me llamo Antonio, les cuento el caso. Mi tío era dueño de una casa, pero la cedió a una familia por una caja de herramientas. Era un hombre casi analfabeto. Ocurrió esto en 1986. Esa familia la lleva ocupando hasta ahora. Mi tío falleció, y nadie ha hecho nada al respecto de esta propiedad. Mi prima hermana es su única hija. ¿Qué puede hacer ella para reclamar esta propiedad? No hay papeles de por medio. Fue una sesión de palabra. Yo creo que tiene harto a favor la hija, ¿o no? Yo creo que acá hay un buen caso con los antecedentes que tenemos, porque efectivamente si acá Antonio, o sea, el tío de Antonio, que era el dueño, nunca traspasó el dominio, es decir, nunca se hizo, por ejemplo, un contrato de compra-venta o una permuta, porque esto no sería una cesión, sería más bien una permuta, o por ejemplo una donación, y eso nunca se inscribió en el conservador de bienes raíces, ese título, el dominio vigente debiese seguir estando en el tío, aunque esté fallecido. No es que los muertos sean dueños, sino que la heredad, a través de la posesión efectiva, vamos a saber quiénes son los herederos del tío de Antonio. Y eso es lo que tendríamos que investigar. Ahí, querido Antonio, lo que te recomiendo es que hagan lo que se denomina un estudio de títulos. Que efectivamente, primero, conservador de bienes raíces, no se dice acá dónde está la propiedad, vayan al conservador de bienes raíces normalmente en línea y pidan el certificado de dominio vigente de esa casa, de ese terreno. Y con eso vamos a saber quién es el dueño y ahí vamos a ver si estamos ante un caso donde finalmente tenemos unos ocupantes que no tienen título alguno, que sería el caso, o si, que eso ya sería bastante malo, tenemos un título inscrito a nombre de otras personas y ya por el plazo, por el Pero tiempo, mira, 1986, si la persona ni siquiera tiene el rol de la propiedad, tiene la dirección, no tiene ningún otro dato de la propiedad que era de su tío, él sabe que era de su tío, pero ¿por dónde empiezas a buscar? Servicio de Impuestos Internos, usted puede buscar el rol de una propiedad, el rol de avalúo de una propiedad a través de la dirección. Ya con eso va a tener un primer indicio para poder después llegar al rol registral. Una vez con el rol registral, usted se puede, incluso en algunos conservadores de bienes raíces con los apellidos, usted puede llegar a quién es el dueño de la propiedad. Así que esto se puede hacer. Estudio de títulos lo que debe hacer. Pregunta, ¿la palabra no vale nada? O sea, las palabras, como dice el dicho, se las lleva el viento, porque acá hay se sabía que hubo una transacción o un cambio, una permuta por una caja de herramientas. O sea, era algo que se conocía, sí. Me da la impresión. O sea, permuta por el tiempo, no nos vamos a meter en la permuta, por el tiempo que esto fue en el año 1986, pero una permuta, un terreno, una casa por una caja de herramientas, adolece de un vicio absoluto, que es la lesión enorme. No se puede efectivamente permutar algo por un valor que sea muy inferior o muy superior. Así que habría un vicio, pero estamos fuera de ese tiempo. Aquí, como no habría ningún tipo de inscripción, efectivamente las palabras valen nada. La propiedad no se puede transferir de palabra, Simón. Pero un dato muy importante. Antonio hablaba de derechos, ¿ah? Y lo estábamos hablando fuera de pantalla. Yo le quiero hacer una recomendación a todos ustedes. Nunca compren derechos sobre propiedades. Nunca. Al final va a ser un problema. ¿Se refiere como a derecho al uso? ¿Uno compra? No, lo que pasa es que, por ejemplo, si nosotros fuéramos parte de una comunidad hereditaria, a todos heredamos algo, nosotros vamos a ser dueños de un terreno, del todo el terreno, pero en nuestras porciones. Entonces tú, Monse, dices, yo ya la verdad que no quiero hacer nada con este terreno y se lo voy a vender al Rafa. Se lo vende al Rafa. Y el Rafa dice, yo quiero construir. Y Simón y yo le vamos a decir, no, pero nosotros no queremos que construya acá porque nosotros también somos dueños del todo, pero en nuestras cuotas. Entonces es un enredo total. Comprar derechos sobre propiedades puede parecer un muy buen negocio porque es más barato, pero a la larga es peor. Entonces trate de comprar propiedad consolidada con un dueño inscrito. Hay preguntas, más aún. La ponemos en pantalla, ahí tenemos. Consulta. En el caso de una herencia, mi hermano usó la casa heredada. ¿Cómo la puedo recuperar? ¿Él puede quedarse con ella? Pues pago los gastos básicos y las contribuciones por años. Perfecto. Ambos son herederos, según entiendo, porque son hermanos. Si ambos son herederos y son hermanos, lo primero que yo les recomiendo, traten de, a la buena, llegar a un acuerdo. Por ejemplo, yo te compro tu parte de la casa.
un hermano al otro hermano, o yo te voy a pagar un arriendo por el uso de esta casa. Pero en caso que sean hermanos que no se hablen y que sea algo muy complejo, lamentablemente van a tener que iniciar lo que se denomina un juicio de partición y que podría llegar incluso al remate del bien para poder liquidar esa propiedad. Andrés Bello, que además creo que está de aniversario de muchos años de su muerte en estos días, Andrés Bello odiaba la propiedad comunitaria. Entonces lo que busca es que las personas no mantengan las herencias juntas, no mantengamos la vida en comunidad, sino que tratemos de hacer propiedad individual. Eso era lo que buscaba Andrés Bello. Entonces todo te lleva hacia allá. Pero está el típico problema de un grupo de hermanos, de 4 hermanos que heredan la propiedad del padre o de la madre. Exacto. Y que no la pueden vender porque uno de los hermanos se opone. Exacto. Y en ese caso hay que ir a un juicio de partición y va a ser finalmente un juez partidor el que te va a obligar a venderla. Pero puede ser que el juez diga no la van a vender, o siempre tiene que finalmente decidir en relación a la mayoría. Si 3 hermanos quieren vender y un cuarto no quiere vender, ¿quién acá gana? La mayoría no importa. Yo podría tener 1% de esa casa y tengo ese derecho también. Pero ¿quién gana? ¿El que no quiere vender o el que...? El juez partidor, en este caso, que va a ser casi como que yo contratara a un tercero, ¿sí? Y eso es el rol del juez partidor. Actúa como un amigable componedor. O sea, lo que va a hacer es audiencia tras audiencia convencer a esos hermanos de que la verdad que no les conviene seguir peleando. Y esto se puede demorar años y años y años. Ya, pero cuando ya la sangre llega al río, va a decir, mira, saben que acá no hay ninguna otra posibilidad que vender este bien, se remata. Y entonces el hermano que tiene un 3% se va a hallar un 3%, el que tiene el 20% se va a hallar el 20%, y así cada uno se va a hallar en su cuota el precio de la vivienda que va a ser rematada. Porque ella dice en el caso del hermano Cacho, que son 4 y 3 están pero convencidísimos. Mayoría no manda. ¿No manda? No, porque les también es pero ¿y si el juez le encuentra razón al hermano que no quiere vender? Es que el juez no puede hacer eso porque estaría expropiándole, estaría embargándole a alguien que tiene derecho. Ya, es decir, el juez va a tener que determinar siempre que si no hay acuerdo entre los hermanos, que se remata el bien. En caso de no acuerdo, que pero estamos hablando de que pasaron muchos años, que tratamos de ponernos de acuerdo, que se pusieron miles de fórmulas sobre la mesa, efectivamente esto podría terminar con el remate de la propiedad y ahí se reparte la platita. Poquita, no, entonces ahí tienen que los hermanos decir, pueden ahí decir, no, retrocedamos, vendámosla. Bueno, la amenaza de un remate me imagino que va a tener que hacer. Cuando llegan estos casos a la oficina, lo que uno siempre trata de hacer es ya, busquémonos, y para eso estamos los abogados, busquemos llegar a un acuerdo, siempre llegar a un acuerdo, porque si no, rematas muy barato y tú dices, oye, pero si la casa de los papás, si lo hubiéramos vendido hubiera costado 100 millones de pesos y la estamos vendiendo a 20. Bueno, porque se vendió, digamos, al remate a un mejor postor, etcétera, y terminan todos perdiendo en el caso de este tipo de herencias donde no se ponen de acuerdo los herederos. Pasa mucho, el apego sentimental, la casa del papá que no se quiere, pero a veces el negocio va por vender. Siempre hay un hermano que no quiere vender. Otra recomendación, trate de dejar todo arreglado en vida. ¿Testando? O ordenando la propiedad en vida, a través de donaciones, a través de liquidar los bienes. O sea, yo igual soy de los que creo por una cuestión vital de uno se tiene que gastar la plata de uno, el tema de las herencias como un poquito antiguo, dejar asegurado al hijo, dejar asegurado a la hija, cada uno tiene que forjar su vida, yo creo más así. Pero si usted lo quiere hacer, un testamento es una muy buena idea, o en vida ir haciendo determinados actos que permitan la transferencia de propiedad como usted quiera con sus herederos. Nunca, por supuesto, haciendo fraude a la ley a través de una compraventa falsa, por ejemplo. Hay más preguntas. Atención, vamos a leerla. Buenos días. Soy heredero de un sitio tomado hace unos 4 años. ¿Qué debo hacer? Tengo copia de la escritura. Era de mis abuelos, enfatiza. Ahora construyeron. Muy interesante. Los tribunales nos han dicho que los herederos administran como socios. Entonces basta que un heredero que tenga derechos para iniciar la acción. No se requiere que todos estén de acuerdo. Entonces, usted mismo puede iniciar hoy día, entiendo que eso sería un precario porque está tomado, iniciar a través de ley Devuélvame mi casa, podría tener la recuperación de ese inmueble, aunque evidentemente esa propiedad está compartida por su hermano o por los demás herederos. Mire, pero lo puede hacer uno solo. Él puede iniciar entonces. Eso sabes que me llega esa consulta súper común. Oye, pero si yo no hablo con mi hermano que también es heredero, da lo mismo. Administran como socios, son responsables del todo, así que pueden iniciar las acciones uno solo. Y después el hermano que no hace nada va a estar feliz porque le devuelven el terreno. Por supuesto, pero todos ganan. Un clásico, claro. Eso igual requiere que efectivamente haya un análisis jurisprudencial, hay que justificarlo bien ante el tribunal para no tener todos esos problemas. Procesos son muy caros porque muchas veces no se inician porque no se tiene la plata para un abogado. Mira, la verdad que el procedimiento de ley Devuélveme mi casa no debiese cobrarte a alguien más de 500.000 pesos. Yeah. Es un procedimiento súper barato dentro de lo habitual. Sí. Un juicio reivindicatorio, ahí sí que estamos hablando de mucho más. Estamos hablando de varios millones de pesos. Claro como el agua. Yo quedé pero a caballo en estos temas. Insisto.